Amar es respetar incluso la autodestrucción del otro, de la otra. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Está escrito el destino de cada uno de nosotros. Tenemos mano en lo que va a suceder. Paseamos por la calle por la que ya teníamos que pasear, pero solamente elegimos la acera, el semáforo, el escaparate, el lugar donde pararnos. El destino y sus agentes, el sufrimiento y cómo abordamos ese sufrimiento. Ese es el tema que vamos a incluir hoy en La Voz de la Noche a modo de tertulia que vamos a comenzar en breves segundos. Vamos a hablar de un muy polémico tema, el suicidio y el derecho a suicidarse. Hemos comenzado el programa con una afirmación, con una frase que a mí me toca hondamente. Amar es respetar incluso la autodestrucción del otro y de la otra. Y añado la afirmación de esta semana. Cada cual elige el objetivo de su vida, incluso antes de nacer. Que la vamos a personalizar. Yo elijo el objetivo de mi vida, aún antes de nacer. Bienvenido, bienvenida. Este programa se llama La Voz de la Noche. Aunque muchas religiones consideran que el suicidio es un pecado, la desesperación que lo motiva refleja el anhelo del alma que se siente aprisionada en un infierno sin esperanza. Me gustaría contaros esta noche algunas visiones históricas relacionadas con el suicidio, para que un poco podamos, a través de la historia, hacer nuestra propia historia. En la antigua Roma, por ejemplo, Séneca era de la opinión de que los dioses habían concedido al ser humano diferentes formas de salir de este mundo. De hecho, el propio Séneca se suicidó. En la antigua Grecia el suicidio era tolerado e incluso en ocasiones considerado una forma muy honorable de morir. El suicidio también era considerado honorable en caso de derrota o desgracia, derrotas en las guerras, por supuesto. Tenemos el suicidio de Yocasta, tras conocer que había mantenido relaciones incestuosas con su hijo Edipo. Hay quien, muy al contrario, decía que el suicidio era un conflicto contra el Estado. Hablamos de Aristóteles. En la cultura japonesa, el suicidio podía suponer una muerte digna y gloriosa para el guerrero samurái, o muy al contrario, podía suponer la derrota final con el alma. En la Europa medieval era considerado una salida honorable ante situaciones difíciles. Evidentemente hablamos de situaciones relacionadas con los amoríos, Romeo y Julieta, de Shakespeare. En fin, es evidente que para todos nosotros toda esta historia y a través de la historia ha tenido una consecuencia en nuestra creencia y contacto con el suicidio. El hinduismo, hablando ya de religiones, justifica el suicidio y lo considera un método de morir para personas que estén relativamente preparadas. El método más utilizado es el ahogarse en el Ganges o quemarse vivo, sin olvidar la práctica del sati, la inmolación de las viudas, es decir, una mujer que se ve obligada a afrontar la degradación de la viudez y muere con su marido. En fin, el budismo, por ejemplo, no admite el suicidio. Considera que la persona que se suicida habrá de pagar con otras vidas esa consecuencia kármica.
En este caso podemos decir que el suicidio estaría parejo a la consideración que tiene la Iglesia Católica, que viene a decir algo así como el que se suicide no entrará en el reino de los cielos. No vamos aquí a juzgar a nadie. Hay tantas y tantas circunstancias en la vida que pueden hacer que un ser humano se suicide que no se me va a ocurrir esta noche ni por lo más mínimo delimitar ni el bien ni el mal, pues no sé dónde se encuentran. Voy a conformarme con saber lo que me corresponde a mí. Pero sí quisiera que mostráramos caras ocultas del suicidio. Estas pueden ser las que vemos siempre, aquel que un día considera que su vida no tiene salida y se suicida. Pero, ¿cómo son los otros suicidios, los más sutiles, los más delicados, los más escondidos? Son modalidades inferiores de la autodestrucción voluntaria. Por ejemplo, el abuso de drogas, tabaquismo, adicción al alcohol. Son maneras, métodos de suicidarse. La diferencia entre el suicidio como huida y como autosacrificio no resulta del todo clara. ¿Cuándo el autosacrificio deja de serlo para convertirse en autoindulgencia? Para cierta secta islámica, el suicida no podrá nunca entrar en el paraíso, mientras que, si muere en combate, tendrá el reino para todo él. Muchas personas consideran al suicidio una decisión racional frente a una enfermedad terminal. Tampoco abre la menor duda el debate sobre derecho a morir dignamente. De ahí podríamos pasar a la eutanasia, el aborto. Son debates abiertos, mientras existan seres humanos abiertos. Seguramente la mayoría de nosotros en algún momento hemos pensado, si no en el suicidio abierta y claramente, si en acabar con nuestra vida de golpe y porrazo. Dejar de sufrir ya, en este momento. Quizás has conocido a alguien que se marchó sin avisar, a alguien que lo intentó varias veces, alguno que no te avisó. Este no es un fracaso del suicida, este es un fracaso de la sociedad, de todos nosotros que no somos capaces de dar alternativas. El suicida quiere sobre todo acabar con el sufrimiento. Se ve incapacitado, incapacitada de resolver su problemática. No hay posibilidad de salida. No sé muy bien si los que lo lograron están dentro del grupo de los valientes o de los cobardes. Pero lo que sí está claro es que están dentro del grupo de los que no se sintieron apoyados, entendidos, acompañados. El suicida quiere llamar nuestra atención, quiere que le hagamos caso y lleva esta llamada de atención hasta sus últimos límites. Un número relativamente alto de personas, sobre todo mujeres deprimidas, amenazan con suicidarse. Por lo general no lo llevan a cabo. Esto es un tipo determinado de suicidas. Está el suicida romántico, el enamorado, la enamorada, desengañado, un suicida algo absurdo, en cierto modo infantil. Este es el caso sobre todo de los hombres. Luego está el suicida místico, que para los psicólogos tiene una cierta similitud con el suicida romántico. Este se suicida en nombre de su yo sublime. En definitiva, ¿tiene o no tiene derecho el hombre a suicidarse? ¿Le espera algo después del suicidio? ¿Acaba realmente con el dolor y el sufrimiento? ¿Es el suicidio el final de una enfermedad mental o es sencillamente una elección de vida? Una fecha en nuestro calendario. Hay quien ha dicho que la muerte voluntaria es la más hermosa de todas las muertes. La vida, nuestra vida, venir a la vida, depende de la voluntad de otros. La muerte, solo de nuestra voluntad. Porque yo me hago muchas veces esta pregunta. ¿Habrá alguien que no se haya, durante unos segundos, a lo largo de toda su vida, planteado la posibilidad de desaparecer, de decir, aquí se acabó, de una manera consciente o inconsciente? A través de terminar con su vida, de la manera más rápida, a veces incluso más dolorosa, o hacerlo poco a poco, lentamente,
con ese trabajo de autodestrucción que nos encargamos de regar cada día. Voy a presentaros a nuestros invitados. Nuestra queridísima amiga, psicóloga, psiquiatra transpersonal, Ángela Martín. Buenas noches, Ángela. Buenas noches. ¿Cómo estás, bonita? Muy bien. Hoy tenemos un nuevo contertulio. Él trabaja con niños entre 5 y ¿cuántos años? 5 y 55. 5 y 55, o sea que no son todos niños, ¿no? Sí. Rogelio López, educador. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches a todos. Porque esta es una época en la que muchos jóvenes se suicidan por fracasos escolares. Y esto es fuertísimo. Y tenemos desde México unas cuantas horas por delante de nosotros, o por detrás en este caso, Cecilia Arón. Buenas noches, Cecilia. Hola. ¿Cómo estás, bonita? Muy bien, gracias. Buenas tardes para ti, ¿no? Sí, buenas tardes, así es. Cecilia, que trabaja con enfermos terminales para la sanación y bueno, la aceptación supongo también, ¿no? Lo más importante, ¿no, Cecilia? Así es. Muy bien. Vamos a ver, yo quiero lanzaros la pregunta que me hago en reflexión. ¿Alguno de vosotros en alguna ocasión ha pensado en la posibilidad del suicidio? Cecilia. Sí. ¿Lo has pensado? Sí, definitivamente no en un plano totalmente consciente, pero tú lo sabes por mi enfermedad que eso es un suicidio paulatino, ¿no? Una autodestrucción. Después lo entendí así. No en ese momento no era consciente, pero sí es una autodestrucción permanente. Aclaro a los oyentes que no conozcan a Cecilia todavía, ya que está con nosotros un par de veces, que ella ha estado muy enferma. Ya no. Ya no. Te mandaron a casa prácticamente ya a morir, ¿no? Así es. Y Cecilia, ella nos decía hace algunas semanas, yo tendría que estar hace ya varios años muerta. Y Cecilia sale de este sufrimiento y de esta enfermedad y entra en la sanación, ¿no? Y eso es lo que estás llamando el suicidio, ¿verdad, Cecilia? Así es, porque hay muchos tipos, ¿no? Pero bueno, independientemente del de la enfermedad, que para mí es muy claro, en mi caso, sí ha habido momentos de desesperación dentro de mi enfermedad en que yo decía, bueno, que esto se acabe y más nada, ¿no? Rogelio, ¿tú has pensado en el suicidio? Yo creo que, vamos, yo sí, personalmente, es raro vivir en este planeta tan raspón, o a veces muy cruel, perdón, y no pensar en suicidarte, ¿no? Yo lo he pensado varias veces, pero vamos, yo básicamente... ¿Y cómo era tu suicidio? Mi suicidio, la verdad, todo comenzó desde muy pequeño, y realmente un niño tiene unas posibilidades y un potencial de crear impresionante, ¿no? Y entonces cuando toma tierra, por decirlo así, se encuentra con determinadas dificultades, asesores, trampas, incluidos los padres con su propia educación, y la verdad es que su nivel de comunicación va bajando paulatinamente, ¿no? Entonces a mí, curiosamente, yo soy una persona que siempre he sido muy vital, y mi primera frustración en la vida fue cuando tenía 6, 7 años, yo iba del colegio a casa siempre andando, y yo saludaba a unos señores que estaban pintando una pared, o me parece que era una pared, un poste de luz, y les decía, pues muy sonriente, ¿no? Hola o buenos días, ¿no? Y me miraba el pintor con una cara impresionante, diciendo, este tío de qué va. Y la verdad es que fueron los primeros motivos de sorpresa en esta difícil vida, que yo creo que es muy difícil vivirla si no se comprende. Y yo entiendo el suicidio, y que existe y que se piense, siempre y cuando no se comprenda la fórmula o el salir de esas trampas que evidentemente tienen puestas ahí la vida, ¿no? Ángela, ¿y tú has pensado en el suicidio? Realmente esto es una pregunta muy personal. Yo no solamente he pensado, yo lo he intentado en dos ocasiones. ¿Y qué pasó? Pues mira, la primera fue un fallo tan milagroso, porque ocurrió algo verdaderamente insólito. Siempre supe que nunca podría suicidarme, hiciera lo que hiciera. O sea, que tú misma creaste Sí. la Sí, trampa no, y la sí, solución a la trampa. exactamente. Creé una trampa, pues el dejar en casa las llaves echadas, puestas por dentro, para que la persona que se había ido no pudiera entrar. Y me encontré con la sorpresa cuando yo estaba ya cayéndome, perdiendo la conciencia, pues me encontré con la sorpresa de que la puerta
tranquila y limpiamente metieron la llave por el otro extremo, claro, la persona que venía, y estaban las llaves puestas por dentro, y aquella puerta se abrió tranquilamente. Y entonces me encontraron, o sea, que hice el ridículo. Resulta que luego se han hecho pruebas con esa puerta, se hicieron todo tipo de pruebas y jamás se podía entrar estando las llaves puestas por dentro. Jamás se pudo. O sea, que hubo una mano ahí, solamente aquella vez. Otra de las veces, que fue después de morir mi hermana Rosa, un ser muy especial en mi vida, muy bonito y muy especial, una persona pues con oligofrenia y con epilepsia. Yo creo que por ahí me vino a mí lo de andar de loquera, porque en realidad a mí los dientes me salieron en 100 pozuelos cuando iba a verla. Allí crecí en ese ambiente, viendo a mi hermana y viendo a aquellas personas que salían. Y cuando mi hermana Rosa muere, pues yo tengo un estado de desolación tremendo, profundo. Entonces una de las veces estaba, no sé por qué razón decidí, pues en eso, es un estado de desesperación, pero en realidad no estás pensando en lo que estás dejando, sino en lo que quieres alcanzar en aquel momento. Hay muchos tipos de suicidios, en realidad tendríamos que hablar del suicida más que de suicidios, ¿no? Porque son cosas muy individualizadas. Y entonces ahí me quise tirar por la ventana, me agarré a las cuerdas y ya iba, y entonces oí una voz, porque aquello tenía que ver con una situación transpersonal. Oí una voz que me dijo: no, párate, porque tú eres fulana de tal, y esto ya lo hiciste. Y a mí aquel nombre, que en este momento no lo quiero dar, pues me sonó a chino, fulana de tal. La cosa es que me quedé tan parada que me eché para atrás, me quedé sentada y luego investigué quién era ese nombre que me dieron, que efectivamente esa persona fui yo, y me suicidé tirándome por la ventana aproximadamente a la misma edad en que yo estaba intentando hacerlo. ¿Otra vida? Uh-huh. Vaya. 2 vidas más atrás de esta. O sea, la anterior a la anterior. Ya no te tocaba repetir, vamos. Exactamente. Bueno, pues vamos a entrar en faena. ¿Qué pasa con el suicidio? ¿Por qué queremos suicidarnos? Y si hay tipos de suicidios. Cecilia, te doy paso a ti. Sí, mira, bueno, primero quiero saludar. Hola Ángela, hola Rogelio. Hola, ¿qué tal? Hola Cecilia. Porque no nos saludamos. Sí, mira, yo sinceramente siento, yo he vivido suicidios muy cercanos a mí. Una persona, un primo mío, que además era mi mejor amigo. Y sí siento que hay muchísimas circunstancias y situaciones, y como decía Ángela, hay que hablar del suicida. Tipos de suicidio creo que hay tantos como personas, uh-huh, porque son diferentísimas circunstancias. Yo considero firmemente que la muerte por suicidio es como la negación a seguir adelante con el karma que escogimos. Karma o la experiencia que nosotros decidimos tener en la vida para tener un aprendizaje y para trascender y evolucionar. Y al momento de vivirla nos parece demasiado fuerte o no la podemos manejar. No nada más siento que haya suicidios por depresión o por algún tipo de enfermedad. O sea, yo siento que todas las enfermedades se dan desde el cuerpo astral y causan una desarmonía que afecta al cuerpo físico, y es un hecho contundente, ¿no? No sé, es lo que yo quisiera el día de hoy transmitir, es que yo sí siento que la persona que llega a suicidarse sin juzgar a nadie es meramente algo que va a resentir ella misma, nadie más. Por mucho dolor que quede en este plano, el alma, siento yo que a la hora que ve lo que hizo, es como ver una oportunidad desperdiciada. Nadie le reprocha nada. No se necesita que haya ningún juez, como siempre somos nosotros, nuestro peor juez y nuestro peor enemigo o nuestro mejor amigo, ¿no? Y es volver a regresar, a acabar de aprender lo que necesitamos, porque es meramente un camino de regreso. Eso es lo que yo siento en cuanto a esto, ¿no? Del suicidio. Yo quería contestarte esto, Cecilia. Sí. Me acabas de recordar algo, hablando de que es una negación asumir un karma. Uh-huh. Me acabas de recordar que esos 2 suicidios tuvieron mucho que ver, uno y otro estaban los que he contado míos.
que esto yo creo que es la primera vez así que lo cuento y luego en público jamás, tenían mucho que ver porque en aquella otra vida hay una persona con la que yo vivo y esa persona muere. Y yo a continuación no puedo soportar aquello porque era mi vida, aquel ser era mi vida y yo me suicido. Pero resulta que yo, aquí cuando hago los 2 intentos, el que conté de la puerta, yo estaba viviendo con aquella persona de aquella reencarnación, en esta vida ha sido mi compañero. Y me sentí en un momento dado abandonada por él y hice un intento de suicidio. En el otro me dijeron quién era y luego me di cuenta de que esa persona, investigando, y esa persona que tengo al lado fueron pareja en otra vida, con nombres incluso conocidos, son 2 personajes un poquito conocidos. Pero fíjate si era kármico. Los 2 eran absolutamente kármicos. Lo que yo no sabía es que estaba viviendo con la misma persona. Creo que si lo descubro, pues no sé, supongo que hubiera continuado con esa persona y lo hubiera amado exactamente igual, no lo sé. Pero vamos, estaba en una situación kármica con la misma persona. Sí, y se dieron las mismas circunstancias. Sí, yo también estoy de acuerdo. Y ahora está la oportunidad del aprendizaje, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo también, Cecilia, de que es un poco inútil el suicidio, porque de alguna manera te quedas un poco a 2 velas, ¿no? Es un poco como el volar sin acabar lo que has iniciado, sí. Y es como un pretexto de tener que volver, un poco con los ojos más rojos, ¿no? Así es. Y entonces es un mal sueño. Yo la verdad es que en mi caso, independientemente de tu caso, ¿no?, y el de cualquier persona que enferme, creo que una enfermedad evidentemente es una protesta y es una manera de autodestruirse, y sí se puede llamar un suicidio indirecto, pero muy directamente lo que me apena mucho son los chavales, que la verdad es que aparentemente no hay ninguna justificación para que puedan morir, ¿no?, o que quitarse la vida. Y es poco entendible y es difícil pensar que haya tantos chavales, porque se han suicidado 400, imagínate la cantidad de chavales que lo han pensado. Claro, muchísimos. Y yo personalmente mi experiencia es que tiene muchísimo que ver con la educación que se imparte y el sistema educativo, ¿no? A mí me recuerda mucho, yo lo comento muchísimas veces, que es la película que todos conocemos, El Club de los Poetas Muertos, que ahí se ven las 2 facetas que aparecen en la persona implicada en el suicidio, el alumno, en el cual pues se encuentra prácticamente en un sándwich, ¿no?, con la opresión de un sistema educativo que impone y por otro lado la evaluación de la propia vida del padre. Entonces tal vez pues el protagonista de la película no llega a tiempo, pues no encuentra la forma de poderle salvar, ¿no? Pero eso es un ejemplo muy claro de lo que está sucediendo y de lo que a lo mejor se podría evitar, ¿no? Hay una serie de estadísticas. El índice de suicidio más alto que creo que existe en el mundo a nivel infantil es en Japón. ¿Cuánto es? Y ahí es mucho por la parte cultural, y yo creo que tenemos todos la obligación de aprender de esto. Estamos cayendo en una sociedad en la que se exige una serie de cosas tremenda, olvidándonos de que los niños y los bebés son individuos pensantes y que tienen un determinado rumbo a seguir y no debemos imponer tantas reglas, ¿no? Claro. Y aquí es esta parte, o sea, es toda la programación que se da desde la familia, de la educación en la familia tan fuerte de, no sé, inclusive entre comparaciones de entre hermanos, ¿no? Un hermano que es maravilloso para las matemáticas y el otro que no da una, pero es magnífico artista. Y a lo mejor para los papás es mucho más importante las matemáticas y el otro pobre se siente muy frustrado, ¿no? Yo desde el punto de vista del educador, yo lo que veo, muy rápidamente, es que en el sistema educativo, la profesión del estudiante, siempre he dicho que el trabajo y la profesión de alguien es el 70% de la vida de una persona, con lo cual un estudiante, el 70% de su vida está en las aulas. Y yo lo que veo ahí es que los padres, o sea, existe ese sándwich que digo yo, esa presión por parte del sistema educativo, que se basa básicamente en la acumulación de datos y más datos y más datos. Prácticamente la técnica que todo el mundo coincide es en memorizar las cosas, el no utilizarlo básicamente. Entonces esta acumulación de datos que apabulla al estudiante, sobre todo en Francia, que el índice de suicidios es tremendo, sobre todo en periodos de exámenes, pues
se encuentra con la otra visión de los padres, pero yo lo que veo es que los padres también pecan en una educación y en una poca sapienza a la hora de saber estudiar. O sea, yo creo que el saber estudiar, realmente el pasarlo bien, yo creo que el colegio debería ser una institución donde aprendemos a comprender la vida. Y hoy en día se está deseando que llegue el viernes cuanto antes. Hoy en día y ayer y ayer en día. Y ayer también. Rogelio, yo te quería comentar que dentro del suicidio infanto-juvenil, además de las vivencias de frustración que puede tener un estudiante unido a la falta de apoyo y digamos más allá que la falta de apoyo, al desinterés o al desamor de los padres, lo que suele haber también muchas vivencias por debajo de estas de humillación. Claro. El adolescente y el niño es muy lábil a un sentimiento de humillación. Sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí si os parece, porque nos estamos acercando a nuestras señales horarias, servicios informativos, información del mundo exterior. Regresamos para seguir con esta charla, con esta tertulia y con un testimonio absolutamente escalofriante y por otro lado engrandecedor. Te recuerdo nuestra afirmación: yo elijo el objetivo de mi vida aún antes de nacer. Una flor, no la marchites. Un niño es amor, correspóndele. Un niño es arpa, hazla vibrar. Un niño es belleza, no la manches. Un niño es vida, no la apagues. Un niño es más allá, condúcelo. Un niño es fragancia, embriágate. Un niño tiene alma, elévalo. Un niño es obra de Dios, inclínate. Feliz día a todos los niños. En La Voz de la Noche queremos darte una salida, una alternativa, encender una luz en el camino hacia vos. Y esta noche estamos abordando, a modo de tertulia, un tema que tiene mucho que ver con la no respiración, con la no conciencia de la respiración, con la decisión respetuosa, enormemente respetuosa, que tiene un ser humano de dejar de respirar, de dejar de vivir, de irse de esta vida. Estamos hablando de el suicidio. Y yo quiero hablar con una mujer. María Luisa, buenas noches. Hola Marilo, buenas noches. noches. María Luisa es una mujer, madre de un joven que se suicidó. ¿Es así, María Luisa? Sí, así es, desgraciadamente. ¿Quieres contarnos un poco, no detalladamente lo que pasó, que supongo que para ti es muy doloroso, pero un poco cómo se fueron aconteciendo las circunstancias para que tu hijo muriera? Pues mira, en realidad me lo he preguntado un montón de veces, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo no pudimos evitarlo? Indudablemente no es una cosa que pase de hoy para mañana. Creo que eso se tiene en la cabeza, se va de alguna manera alimentando. La persona pues no es feliz. Algo sucede dentro de ella que le hace pues preferir irse a seguir aquí luchando, ¿no? Y quizá pide ayuda en algún momento, no con todas las palabras, quizá dice lo que va a hacer. ¿Tu hijo te avisó de que iba a suicidarse? Él sí lo dijo en una ocasión. En una ocasión él dijo: yo soy un sobreviviente en la vida, pero no me puedo quitar del medio porque no tengo valor, si no ya me habría quitado. Eso lo dijo una vez. Pero, ¿qué quieres que te diga? Es que son cosas que nunca crees que van a suceder, ¿no? Y dices, bueno, mi hijo, ¿por qué dice estas cosas? Luego cuando suceden, pues ahí viene tu culpabilidad, tus recriminaciones, por qué no hablaría con él en aquel momento, qué le pasaría, cómo no pude llegar hasta él, cómo él no se pudo hablar, cómo no me dejó.
Y luego, pues, cuando menos lo esperas, cuando más tranquila estás, cuando no te lo imaginas, lo que tú dices, simplemente una fecha en el calendario y de hoy para mañana cambian las cosas y de tener a tu hijo, pues ya no lo tienes, Marilo. ¿Y cómo se recibe la noticia? Pues mira, te puedes imaginar cómo se recibe, que tú estás tranquilamente, que es una mañana maravillosa de verano, que lo que más lejos tienes de tu cabeza es eso, y recibes una llamada de teléfono que cambia tu vida. Así de sencillo. Y todo lo que era maravilloso y luminoso y un día maravilloso se convierte en oscuridad, en tinieblas, en qué vas a hacer, qué ha pasado, en un sufrimiento tan atroz, porque ya no sufres por ti, sufres por él, por lo que él ha sufrido, porque es indudable que cualquier persona que llega a tomar esa decisión es una persona que sufre mucho, mucho. ¿Cómo serían sus últimos momentos, él solo? ¿Qué pensaría? Hasta cómo se sentiría de solo para dar ese paso. Entonces, un hijo, un ser que tú has traído al mundo, que has criado, que le has visto crecer y de repente se ha ido de esa manera y tú no has podido ayudarle y sufres tanto por lo que él sufrió, aparte de por lo que tú vas a sufrir, ¿no? Y quisieras cambiarte en ese momento y que tú te pudieras cambiar por él y que la que te hubieras sido fueras tú, en vez de quedarte aquí sufriendo. María Luisa, ¿tú crees que hiciste algo mal como madre? Siempre. Los padres es que no nacemos sabiendo, no sé cómo decirte. Yo creo que en todo momento hice lo mejor, hice lo que supe, por lo menos. Indudablemente me equivoqué muchas veces. No pasa nada cuando el hijo sigue viviendo y vamos madurando todos, pero cuando el hijo se va, ahí es cuando te preguntas, madre mía, ¿cómo fue? ¿Cómo no lo pude hacer mejor? ¿En qué ocasión dejé de hacer esto? ¿O no hice aquello? ¿O por qué tuve aquella bronca? ¿O qué pasó? Indudablemente, muchísimas veces. Luego te lo planteas, te lo recriminas a ti una y otra vez, porque si algo queda en el suicidio para los sobrevivientes, que es horrible sobrevivir al suicidio de un hijo, o me imagino que de cualquier otro ser querido, es la culpa. Sí, una inmensa culpa y una inmensa impotencia. Una inmensa culpa, sí, es verdad. María Luisa, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Por supuesto se la hago con mucho respeto y para nada desde la curiosidad, sino desde el interés. ¿Tenía algún trastorno psicológico, algún problema su hijo? Pues mira, me parece que has sido tú la que has hablado de tu hermana. Sí. Sí. Curiosamente, claro, tú empiezas a pensar y a analizar después, ¿no? Yo también me crié como tú, yo también me crié y fui creciendo en Cienpozuelos. Tenía ya mi madre y desde los 12 años empecé a ir allí. Bueno, tú has vivido aquello, sabes lo duro que era aquello. Sí, lo sé. Sí, y yo algunas veces me he preguntado, ¿heredaría a mi hijo algo de alguna manera? Esto vendría, no sé, no lo he podido evitar, ¿no? Indudablemente él sí tenía una depresión. Sí. Él no era feliz, yo, según voy ahora comprendiendo algunas cosas, como tú dices que tenemos otras vidas, ¿no? Quizá algunas veces traemos el recuerdo de esa otra vida, de donde hemos venido, ¿no? De ese otro espacio, donde sea. Y no sé, mi hijo no era feliz aquí, mi hijo no le gustaba nada de lo que le rodeaba, ¿no? Ni la manera que tenían los jóvenes de su edad de vivir la vida, ni simplemente el hecho cuando nos poníamos a ver la televisión, telediario, ¿no? Las noticias de las guerras, del hambre, tal. Él es que no era feliz aquí, ya te digo que él aquella ocasión dijo eso, yo soy un sobreviviente en esta vida. Y es indudable que él tenía una depresión, él lo reconoció, pero rechazó la ayuda en todo momento, porque él decía que un psicólogo no le iba a ayudar, que él se dominaba sus depresiones. Y sí, era un ser muy sensible, que revestía algunas veces con esa sensibilidad con mucha agresividad, sobre todo hacia nosotros. En el fondo era muy sensible, sufría mucho y bueno, pues es que yo creo que en un momento determinado deciden irse porque
es más fácil para ellos el terminar que el seguir viviendo. Es así de fácil, simplemente. Después de pensarlo mucho y después de mucho, pues es que no quieren seguir. Y como no quieren seguir, pues se van. Y entonces no piensan en nadie. Y quizá yo cuántas veces he pensado, joder, lo que tú has dicho ahora, qué pena que a mi hijo no se le pudiera abrir la puerta o que no oyera una voz, ¿no? Qué pena. Vamos a ver, pero sé que su mente no era su mente, ¿sabes? Si él hubiera podido dejar de alguna manera esa noche y hubiera venido a dormir a casa y el día siguiente él hubiera visto las cosas de otra manera. María Luisa, no cuelgues, porque quiero que escuches un testimonio. Raquel, buenas noches. Buenas noches. Raquel es una joven que ha intentado suicidarse. ¿Cuántas veces, Raquel? 7. 7 veces. 7 veces. ¿Y qué es lo que te hace que quieras morir, Raquel? Pues depende. La primera vez fue porque por soledad, mucho sufrimiento. Soledad y sufrimiento. ¿Y el resto de las ocasiones? La mayoría por miedo al futuro, miedo al futuro, también miedo al esfuerzo que lleva la vida y eso. Uh-huh. ¿Y cómo has intentado el suicidio para que te haya salido mal tantas veces? La mayoría con pastillas, una con ahorcamiento y otra con cloruro potásico intravenoso. ¿Y también te libraste? Sí. ¿Te alegras de estar viva? No. ¿Prefieres estar muerta? Sí. O sea que vas a volver a intentarlo. No. ¿No vas a volver a intentarlo? No. ¿Estás segura que no vas a volver a intentarlo, Raquel? No. Uh-huh. Oye, tu familia sabe lo que ha pasado, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo viven tus padres esta situación? Mal, preocupados. Les tienes muy preocupados, ¿verdad? Sí. Estarán muy pendientes de ti seguramente, ¿no, Raquel? No. ¿No están pendientes de ti? No. Uh-huh. María Luisa. Sí. ¿Te gustaría decir algo, Raquel? Pues sí, Raquel, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo no sé si me has oído. Estaba contando la experiencia de mi hijo que se suicidó. Entonces yo creo saber, o por lo menos percibir cómo te sientes. Sé que estás sufriendo mucho. Es verdad que te sientes muy sola, que crees que no le importas a nadie y que si te vas, pues nadie te va a echar de menos, porque ahora estás diciendo que tus padres no les importas mucho, no se preocupan mucho de ti. Pero yo te quiero decir que eso no es verdad, eso no es así, ¿sabes? Tendrás hermanos, tienes a tus padres, tendrás amigos, tendrás familias y para ellos eres muy importante, aunque no te lo digan. Entonces, quizá estás ahora sumida en una oscuridad profunda de la que te crees que no vas a salir, tienes mucho miedo al futuro, pero hay una luz al final de ese túnel, Raquel, por favor, y pide ayuda, tú pide ayuda, habla con tus padres, diles cómo te sientes, pide ayuda profesional y lucha y pelea por la vida, porque la vida es muy bonita, a pesar de lo dura que nos parece algunas veces, es muy bonita y si tú dejas pasar este tiempo y luchas por salir de él, todo va a pasar, Raquel. Y luego te vas a acordar de esto y vas a decir, madre mía, con lo bonita que es la vida, que es lo que yo estuve a punto de hacer, por favor no lo intentes más, porque, mira, deja tanto dolor detrás de sí el que se va, pero a la primera que te haces daño es a ti misma, porque como ellos decían antes, es una oportunidad de vivir que pierdes y vas a volver. Quiero decir que es que todos estamos aquí para una misión, como dice tantas veces Mariló, y tú también, y esa misión la tienes que cumplir. Entonces, ten la seguridad de que aunque tus padres no te lo demuestren o tú crees que no te lo demuestran, porque a lo mejor tú no les dejas que te lo demuestren, ellos te quieren. Y te quieren muchísimo porque eres lo más importante para ellos. Un hijo siempre es lo más importante para unos padres. Y no lo intentes más, por favor, Raquel. Es mucho dolor el que dejas detrás. Si no merece la pena. Lucha por tu vida y pide ayuda, porque indudablemente a veces uno solo no puede salir de estos trances, necesita ayuda. Habla todo lo que necesites, dile a tus padres lo que les quieres, acércate a ellos, aunque seas tú la que tengas que dar el paso. Piensa que de verdad que ellos te quieren muchísimo, ¿cómo no te van a querer? Y no sé si estarás yendo a algún psicólogo, me imagino que después de 7 veces de intento de suicidio te estarán tratando. No tires la toalla, por favor, Raquel, que
imagino que serás muy joven, tienes toda la vida por delante, y la vida, fíjate que te lo digo yo, con lo que ha cambiado la vida, la mía, y lo dura que es bonita, todavía le encuentro belleza a la vida, y sé que todavía tengo muchas cosas que hacer, y tú también. Raquel, un beso muy fuerte, y por favor no lo intentes más, hija mía, que tienes Raquel, toda la vida por delante. Raquel, ¿quieres decir algo a esta madre? Pues que yo no le encuentro nada bonito a la vida. ¿No le encuentras nada bonito a la vida, Raquel? Soy Cecilia. No. ¿Y has buscado dentro de ti? Un poco. Pues yo creo que hay que buscar bastante más, porque afuera todo lo que veamos depende mucho de con qué cristal lo estamos viendo. Es muy importante que busques la plenitud y la armonía dentro de ti para que la puedas percibir. Te pregunto algo. ¿Te gusta el jardín? ¿Qué te gusta de la naturaleza? Todo. ¿Y no te parece maravilloso? Sí. ¿Y eso no es bonito? Sí. Y cuando tú te sientas, por ejemplo, a ver un atardecer, ¿qué es lo que sientes por dentro? Paz. ¿Y por qué no llevas ese atardecer o esa proyección de la naturaleza a tu vida diaria? Eso es la vida. No es la tarea, no es el regaño, no, eso no es. Es lo que tú quieras que sea. Las opciones y las posibilidades son infinitas. Todo depende de ti. Nadie te lo va a dar. Tú eres la que lo va a encontrar. Y lo tienes dentro. Es nada más cuestión de buscarlo. Esa paz que sientes al ver el atardecer, transpórtala a tu vida diaria, a tu despertar, a tu caminar, a tu actividad diaria. Raquel, cuando nacemos venimos con dos instintos, son los primeros que se dan en el ser humano. El primero es el instinto de muerte, que se llama Thanatos, y el segundo es el instinto de vida, que se llama Eros. En ti parece ser que hay una atracción y un impulso hacia el Thanatos y una debilidad del Eros. Yo creo que tienes que trabajar mucho, agarrarte al Eros, que es la vida, porque tú has elegido la vida. Y ese impulso a intentar suicidarte, yo además pienso que cuando alguien intenta suicidarse y no lo consigue, hay que dejarlo, porque la vida, el programa de vida que hemos traído, no es para suicidarnos ni para morir, es para vivir. Y yo te diría esto, Raquel, que investigues en vidas pasadas. Esa atracción al Thanatos, esa atracción al suicidio que tú tienes, puede corresponder a vidas pasadas. Pero no olvides que en tu programa tú has elegido vivir y quieres vivir. Entonces investiga ese otro impulso. Investígalo profundamente, desde el momento de tu nacimiento, desde los 9 meses del embarazo, desde más atrás, desde vidas pasadas. Mira a ver qué ocurrió y todo eso se puede quedar tranquilo, sosegado y empezar a hacer tu programa de vida. Porque si no lo has conseguido es porque tu programa de vivir es muy fuerte también. Y ahora quería decirle algo a María Luisa. María Luisa, estábamos hablando de cómo su hijo y cómo yo, que me llevaban mis padres cuando era muy niña hacia Pozuelos, a mí me ocurrió algo como le pasó a su hijo. Yo en la adolescencia, para mí el mundo de los locos era el mundo normal. Aquellas imágenes que yo veía eran lo normal. Y cuando tuve que comparar con el mundo de los que llamamos normales o cuerdos, la gente me parecía extraña. Yo no me encontraba que tuviera yo espacio en el mundo normal. Me sentía rara, me sentía sin sitio, sin lugar, me sentía extraña. Eso me pasó en la adolescencia y tuve pues problemas en la adolescencia derivados de cómo aceptar un mundo, un comportamiento de los humanos, un comportamiento normal que para mí era extraño, porque para mí lo normal o lo que más me había parecido la vida y era el mundo de los locos que yo había visto salir por aquella puerta de la señora Venancia, que también usted recordará en Cienpozuelos, con aquellas llaves.
Y entonces a mí me ocurrió esto, que tuve un estado como de depresión, porque no encontraba mi resonancia ni mi lugar en el mundo de los cuerdos. Lo que ocurre es que yo lo resolví estudiando la carrera de medicina. María Luisa, muchísimas gracias por su testimonio. Nada, a ti, y por Marilo, su valor. ¿Le puedo, Marilo, le puedo decir una cosa? Claro a la que sí, señora por María supuesto. Luisa? Sí, sí. Señora, nada más un comentario. Usted decía esta parte de la culpa y el dolor tan fuerte que queda después de haber sobrevivido el suicidio de su hijo. Yo lo único que le quiero decir es que también nos tenemos que poner a ver el otro lado de la moneda. Definitivamente, si él no era feliz y no estaba a gusto y demás, muchos de los pensamientos, y se lo digo por mi primo, fue pensando no en el dolor que le iba a causar a usted, sino en dárselo como un regalo de vida, para que usted y los que le rodean, y todos los que lo estamos escuchando, tuviéramos un aprendizaje de él. No se culpe, fue una elección que él tomó y que en ningún momento trató de lastimar. A veces pienso que el último acto de amor hacia mi hijo, yo que tanto le he querido desde que nació, es respetar esa decisión suya. Así es. Es duro, pero pienso que es el último acto de amor hacia él, de haber Así es, respetado señora, eso. y yo le quiero decir una cosa que decimos en México: yo me quito el sombrero ante usted. Ojalá mucha gente pudiera decir esto y llegar a tener tal amor tan infinito como para respetar una decisión así. Y además es verdad lo que tú decías, yo sé que él ha sido un maestro para nosotros de alguna manera, porque desde que él se ha ido, toda la familia hemos despertado, mis otros 2 hijos, ¿sabes? Yo, mi marido, bueno, es el que está como un poquito ahí más parado, pero esta familia es otra, ¿entiendes? Es que él, con su ejemplo y con su sacrificio, porque en realidad eso es lo que ha sido, y ha propiciado nuestro cambio y nuestra evolución. Él ha tenido mucho que ver en esta evolución que yo estoy sintiendo, y mis hijos también, y bueno, en ese camino estamos. Lo que pasa que es duro, es un camino muy difícil, muy fuerte, muy duro, pero bueno, ya yo elegí el seguir para adelante. También tuve la tentación de irme cuando él se fue, en algún momento, porque se hacía irresistible el continuar adelante, el vivir, pero ya no, yo he tomado la decisión yo ya he elegido, y he elegido de que tengo que seguir viviendo por mí misma, por mis otros hijos, por mi familia, y a ver lo que la vida nos depara, y pidiendo fuerzas a Dios, y bueno, y agradeciendo a programas como el de Mariló, pues con toda la ayuda que nos prestan, a todos vosotros que os oigo desde que os he encontrado, que no ha sido hace mucho tiempo, y muchas gracias a todos, porque todos ponéis un granito de arena en mi vida para que yo siga para adelante. María Luisa, muchísimas gracias, mujer valiente. A ti, Marilo. Un beso muy fuerte. A todos. Buenas muchas noches. Gracias. Dios. Vamos a continuar. Estamos hablando del suicidio con estos 2 casos. Una madre de un joven que murió, que se suicidó, y una joven que ha intentado suicidarse 7 veces. Y yo quiero haceros una pregunta. ¿Vosotros creéis en un plano espiritual, Cecilia, empiezo por ti, que hay realmente unas consecuencias kármicas, que las personas que se suicidan tienen luego que pagarlo, que venir a esta vida con más sufrimiento, o que se les prohíbe la entrada? Yo definitivamente veo muy claro la parte kármica, en el sentido de que lo que nosotros escogemos venir a vivir, porque estoy firmemente convencida de esto, lo que escogemos venir a vivir, las circunstancias y las situaciones son evidentemente para aprender. Y lo que pasa es que a veces nos ponemos pruebas mucho más fuertes de las que somos capaces de sobrellevar. Yo no lo veo en el sentido de que haya, sería como castigo, ¿no? Que regresa. No. No creo que regreses bajo las mismas circunstancias. Yo creo que en el momento en el que hay el desprendimiento del alma, y el alma tiene la claridad para ver todo lo que dejó de hacer, o sea, debe ser muy fuerte para el alma, pero no hay nadie que esté juzgando. Simplemente es escoger las situaciones en las que vamos a poder aprender. No necesariamente es más difícil. Muchas veces lo más fácil es más difícil. Yo creo que venimos para hacer justamente lo contrario,
para solucionarlo. Exacto, Lo que pasa, para solucionarlo, lo que pasa es que si se dan circunstancias parecidas, como no tienes memoria, claro, se dan circunstancias parecidas, puedes volver a repetir, pero venimos para solucionarlo, para no repetirlo. Para evolucionar, para trascender. Claro, por eso digo que la vida es el camino de regreso al origen, ¿no? Sí, yo lo que creo... origen, que es perfecto y que no hay nada. Me acuerdo mucho en los cursos de meditación que luego doy, decimos que tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. Esto es, yo hago una diferenciación en esto. Para mí el espíritu es perfecto. El espíritu es como si Dios fuera el mar y tomamos una gotita del mar. Eso es perfecta, no es perfeccionable. Claro. El alma es en donde entra toda la parte de la personalidad, toda la parte de lo que somos nosotros como Yo creo que ahí sí estoy de acuerdo con... Como una vasijita, ¿no? Que esa sí es perfeccionable, pero su intención es regresar al mar. Entonces, ¿qué usa? Usa el cuerpo como un vehículo para perfeccionarse y llegar a fundirse otra vez al mar. Es que está lo que yo llamo calidad espiritual. Calidad espiritual, hay a veces que uno viene tan desorientado o se encuentra en un momento tan desorientado que yo creo que lo último que le queda es la calidad espiritual personal que tiene para salir un poco de esa trampa. Pero creo que realmente hay que seguir el mayor consejo, la mayor herencia que hemos tenido, que ha sido por parte de los orientales, que es la paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia, porque este universo la verdad es que es muy áspero. Sigo diciendo que es muy cruel, porque realmente hay dos caminos. O uno, realmente tiras para adelante, te expandes y triunfas, o realmente en este universo fracasas. Hay muchas personas que yo creo realmente que es una falsa información que hay en la sociedad, que si te compras el coche, el seguro de vida, lo otro, puedes permanecer ahí en el término medio, en un conformismo, un conservatismo, pero realmente que es una mentira. O sea, realmente esta vida es un riesgo ya de por sí. Y hay que lanzarse a esa aventura, pero es muy importante contar con información práctica. Y en ese aspecto yo lo enlazo con la educación. Creo que debemos volvernos un poco más prácticos, debemos renacer, volver a ser un poco renacentistas y alcanzar ese arte por medio de la práctica, por medio del logro y por medio de ver las cosas, la veracidad y conseguir eso que yo creo que ha perdido un niño y un joven desde muy pequeño, ¿no? Que es la opinión, el criterio propio, el autodeterminismo. El autodeterminismo, interesantísimo concepto, muy profundo además. El respeto, añadiría yo, a los niños y a los adolescentes. Lo vamos a dejar aquí. Cecilia, cariño, muchísimas gracias. Un beso, Marilo. Un beso muy Gracias fuerte. a ustedes. Ángela Martín, gracias. Gracias. Y Rogelio, hasta la próxima tertulia. Encantado. Queremos dedicarle nuestro mantra a toda esa gente que tiene unos segundos en su mente en los que desea dejar este mundo y cerrar la puerta definitivamente. Respetamos tu decisión, pero si quieres una mano, también te la tendemos. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Hace muchos años que tengo mi poder esta oración india, que va dirigida al Gran Espíritu, el Gran Padre de todo y de todos, y que por su esencia puede ser tenida en cuenta para cualquier creencia religiosa o filosofía de vida, en cualquier lugar, en cualquier momento. Hoy quiero compartirla con vosotros, porque es bueno recordar de vez en cuando cosas que alimentan el espíritu y ayudan a no perder la conexión con él. En medio de esta vorágine de prisas, materialismo, miedos, egoísmo, envidias y ansiedad que nos toca vivir, y que aunque son buenas herramientas de aprendizaje, no tienen ningún otro sentido que no sea el de sufrir en el presente y sembrar lo mismo para el futuro, si no estamos atentos y presentes conscientemente en nuestra vida, lo que requiere un entrenamiento diario. La oración dice: Gran Espíritu, percibo tu voz de los vientos, de las nubes que traen la lluvia, de los rayos del sol, de las estrellas, de todo lo que vive encima y debajo de mí,
desde la salida hasta la puesta del sol. Te doy las gracias por haberme regalado el bosque y los prados, el riachuelo y el lago, y que pueda observar, saltar, correr. Haz que mis ojos reconozcan la belleza y sabiduría de nuestra madre naturaleza, de la que todos somos sus hijos. Haz que mis oídos puedan oír la naturaleza, que habla a través de los pájaros, el zumbido de los insectos, el susurro de los árboles, pero también a través de todos los seres que no emiten sonido. Haz que mis manos y pies cuiden las cosas que tú has creado. Gran Espíritu, danos corazones que comprendan que no debemos tomar más belleza de la creación que la que podamos dar, que no debemos destruir intencionadamente para saciar nuestra ansiedad, que no debemos impedir a nuestra mano construir en la tierra belleza donde haga falta, que no debemos sacar de ella lo que no necesitamos. Al que reconozcamos tu sabiduría, que se esconde en cada árbol, hoja, semilla, hierba, en cada flor, en cada animal, en cada piedra y trozo de tierra. Ayúdame a observar siempre la naturaleza, con todos mis sentidos, el corazón abierto, con modestia y veneración, y a respetar todos los seres vivos, para que cuando mi vida desaparezca como el sol poniente, pueda llegar a ti sin tener que avergonzarme. Amén. Y buenas noches. Dedicamos los próximos minutos a la autorrealización. Bueno, dedicamos el programa entero a la autorrealización, pero sí en concreto al curso de autorrealización de Antonio Blay. Antonio Blay es uno de los maestros espiritual, occidental, oriental, psicológicos que mejor supo aunar los conocimientos psicológicos occidentales con los espirituales orientalistas. Y digo esto porque en este momento casi está de moda, pero cuando Blay esto lo hace en los años 70 y 80 en España, realmente era algo muy distinto, muy nuevo y que abría unas vías de desarrollo desconocidas, básicamente, para la gente que empezaba con el crecimiento personal. Te estoy hablando de hace 20 y tantos años. O sea, es como, fíjate tú que ahora está actualizado este curso y él lo dio hace, pues en el año 80. Y Gladys, buenas noches. Buenas noches, Mariló. Te estaba viendo por el rabillo del ojo. En el año 82. Y yo también, y te escuchaba con atención. Gladys Améndola, como siempre, acompañándonos. Ella es una mujer que practica el curso de Antonio Blay. Vamos a hablar de la angustia, lo hemos hecho en otras ocasiones, pero es uno de los capítulos que él desarrolla con más fuerza. Antonio Blay habla de cómo huimos de la angustia y qué es la angustia. Me imagino que todos hemos sentido en alguna ocasión lo que es la angustia, esa sensación espantosa y horrible de la que uno quiere huir. Es como tener... A mí siempre me recuerda a esos osos que ves enjaulados, que al no tener movimiento se mueven sobre sí mismos. Esa sensación espantosa de querer salir, huir y sí, sabe que está en el mismo lugar. Sí, sí, sí. Pues Antonio Blay nos habla de cómo el niño, de cómo nosotros cuando hemos sido niños hemos perdido nuestra espontaneidad, buscando la aprobación del exterior. Y claro, cuando no hemos recibido esa aprobación, nos ha venido una sensación que conocemos como angustia. El niño empieza a exigirse un tipo de conducta, cree y se fija en el exterior, pone su atención en el exterior para que le aprueben y sentirse tranquilo, sentirse a gusto, le den la palmadita en el hombro. Pero si esto no funciona, empieza a sentirse mal y entonces padece lo que él denomina como las tres angustias: la angustia de identidad, la afectiva o de abandono y la angustia de impotencia. ¿Qué es la angustia, Gladys? Y bueno, exactamente la angustia primordial. Vamos a hablar, porque después aparecen otras angustias, pero son secundarias, dice Blay. La angustia primordial, la básica, son las tres que vos acabas de nombrar. ¿Y de dónde surge esa angustia? ¿Cuál es la raíz de esa angustia? Es el haberse desde muy niñito, 2, 3 años, dice Blay, haberse desconectado del fondo real que él es. ¿Y cuál es su fondo real? Es su fondo, su foco, su triple foco de inteligencia, de amor y de energía.
Y justamente, ¿por qué se desconecta? Porque necesita la aprobación del exterior. Y como el exterior, los que lo educan en ese momento, les importa mucho más, en general sucede eso, el modo de ser del niño que el ser, el modelo. Entonces el niño, que el niño es, él naturalmente, él es, se desconecta de ese fondo y entonces cree que ese modo de ser, al que se le exige o se le sugiere, pero de todas maneras se lo valora por si él cumple ese modelo, él cree que ese modo de ser es él. Uh-huh. Y ahí está la desconexión, y ahí está la angustia, y ahí está la dualidad. Esa es la famosa dualidad, cuando a veces dice Blay, quizá alguna vez vamos a escucharlo, muchas veces dice, la dualidad es el conflicto. Es el haberse ido sin que nos echaran del paraíso. Claro, porque nosotros venimos con el ser, y lo que sucede desde la infancia es que empezamos a tapar el ser y nos convertimos en el cómo ser. Y luego cuando somos adultos tenemos que volver a desenmascarar el cómo ser para encontrarnos con el ser. ¿Vos recordás? Esto es un quilombo. Total. Primera. Total. ¿Vos recordás que en algún momento decíamos y acordábamos las dos de la importancia y con la hondura que hablaba Blay cuando decía, el niño no es un cómo, el niño es un quién? Claro. Y esto tan simple que parece un jueguito semántico, no lo es absolutamente simple y real. Y de ahí surge también esto que muchas veces hablas transpersonal, ¿eh? que muchas veces se habla de lo transpersonal. Es justamente todo lo demás, los modelos, lo de afuera, yo soy fulano de tal, eso es importante, pero vamos ahora a ahondar un poco más y vamos a reconectarnos, vamos a volver a la fuente, por eso también muchas doctrinas e incluso teorías hablan de volver a casa. Sí. ¿Qué sería volver a reconectarnos con ese fondo que somos? Que es lo que somos, ¿no? Es como, yo lo digo muchas veces, no es nada que tengamos que buscar fuera, es quitar lo que tiene encima algo que tenemos dentro. Vamos a escuchar a Antonio Blay. ¿Qué hace un niño en esta situación de angustia? Olvidemos que se trata de un niño muy pequeño. Ese niño hace lo que puede para salir de esta angustia, lo que está a su alcance. Entonces el niño buscará una solución u otra. Una solución para huir de ese estado inaguantable de angustia. Y una solución, también aquí se puede ver por sectores, en el aspecto de identidad. El niño puede buscar la solución que consiste en decir, sí, es que no me quieren porque es que en el fondo yo no soy bueno, yo no soy suficientemente bueno. En la medida que yo me obligue realmente a ser totalmente bueno, entonces no tendrán más remedio que quererme. O que valorarme. O sea que puede crear un supermodelo que es la obligación de ser siempre totalmente bueno. Entonces esta idea le atenúa la angustia porque le abre como una esperanza. Y entonces el niño se adhiere a esa consigna que se convertirá en un modelo para el futuro. Llegar a ser totalmente, absolutamente bueno. Y ahí tenemos a las personas que luego están viviendo toda la vida bajo la obligación interior de ser siempre totalmente buenas. Por el modelo religioso y por todos los modelos, pues parece que uno está en orden con todo. Pero la verdad es que la mayor parte de personas que juegan a ser buenas simplemente porque están obedeciendo esta consigna. La necesidad imperiosa de sentirse buenas, ¿por qué? Porque si no surge de nuevo la angustia. Y a eso se llama una necesidad compulsiva. De que la persona se siente interiormente obligada, compulsivamente, a ser buena, porque si no, vuelve a surgir la angustia. No olvidéis que la decisión de ser bueno era para huir de la angustia. Por lo tanto, en la medida que yo no soy bueno, vuelve a surgir esta angustia que está ahí siempre. Está debajo de mi deseo de ser bueno. Es importantísimo hacernos conscientes de cuánto creemos necesitar a los demás, no de cuánto los necesitamos en realidad. Cuando empezamos a indagar en nuestra búsqueda, nos damos cuenta de cuánto por esta creencia dependemos de los demás.
Vivimos en función de los otros, lo cual quiere decir que no vivimos, y esto es muy triste, no nos valoramos, no nos escuchamos. Es a partir de lo que el otro me aporta, de la palmadita en el hombro, como siempre dice Blay, como yo me voy a movilizar. Seamos responsables de lo que decimos a nuestros hijos, de lo que rodea a nuestros niños, de cómo manipulamos para que sean de una manera determinada. Así que por un lado tenemos cómo se forma la angustia y cómo huimos de la angustia. Por un lado tratamos de agradar a todo el mundo y esto lo hacemos desde una actitud compulsiva. No somos conscientes de ello y nos desconectamos. Es así. Exactamente. Y además jugamos a ser buenos sin darnos cuenta que estamos jugando a ser buenos. Como dije antes, estamos desconectados de nuestra esencia, pero eso fue de niñito. Como no comprendimos luego qué es lo que estaba pasando en nosotros, solamente vivíamos la angustia, hoy, de grandes, seguimos con el niñito a cuestas. Y cuando vos decías recién, te escuchaba con atención, seamos cuidadosos, seamos responsables cuando nos comunicamos con el niño, es que mientras no comprendamos esto, porque nosotros también fuimos educados así, y nuestros abuelos, y así, dice Blay en un momento, y si nos remontamos podemos llegar a Adán y Eva, y claro, nosotros vivimos así, y yo ahora te hablo como mi experiencia, como mamá, yo también contaminaba, como dice Blay, la situación, la contaminaba porque quería ser buena mamá, quería el modelo y que era lo que me habían enseñado y nunca comprendí, nunca me apareció, nunca se me aclaró, ya sea exteriormente o internamente, que yo estaba repitiendo el modelo para mis hijas. Y esto es importantísimo entenderlo, porque si no, seguiremos otra vez con la angustia y la angustia de los niñitos que nos rodeen. Es muy interesante como Blay dice que debemos enseñar, debemos potenciar la espontaneidad de nuestros hijos y sí, ponerles límites, ¿por qué no? Pero para el bienestar de ellos, no para nuestro bienestar. Claro, y además que la espontaneidad no confundamos a veces con la seducción, que justamente en esta desconexión del fondo aparece la seducción, que es distinto del candor. El candor es lo espontáneo, es lo auténtico. Y después de adultos seguimos seduciendo, ¿no? Y realmente, cuando realmente somos nosotros y podemos ser magnéticos, digamos, para los demás, si está el candor es que estamos espontáneos, pero si está la seducción sería para conseguir un fin determinado que yo busco y te sonrío y a ver que lo mejor que pueda salir de mí para que me vea mejor. Y esto es importantísimo también entenderlo, porque generalmente, también dice Blay, da pena ver cuando el niño empieza a seducir y todos festejan alrededor. Eso es muy importante, sí, muy importante. Vamos a escuchar a Antonio Blay. Puede ser que en lugar de este modelo de voy a ser súper bueno, que el niño reaccione de otra manera. Puede ser que reaccione al revés, que reaccione diciendo yo he sido bueno y no me han comprendido, me han fallado, mi derecho, yo protesto. Y el niño entonces siente una rebeldía frente a esta situación de rechazo. Y curiosamente, en la medida que él se siente en rebeldía, es como si se atenuara su angustia. O sea que al vivir la protesta, al vivir el rechazo, se siente más afirmativo, más él mismo, y la angustia tiende a disminuir. Ya que es un modo de sentirse fuerte, es un modo de sentirse afirmado. Y eso va a crear todo un estilo de comportamiento. Toda la vida se la pasará con el estilo de ir a la contra de la situación, de la autoridad, de lo exterior. Es lo que se llama una personalidad reactiva. En la medida que se opone, se afirma. En la medida que no se opone, que cede, surge la angustia de nuevo. O sea que veis ahí también es la necesidad compulsiva de oponerse, de reaccionar en contra. Por un lado,
tratamos de agradar a todo el mundo y esto lo hacemos desde una actitud compulsiva. No somos ni siquiera conscientes de ello. Es nuestra manera de vivir la seducción de la que hablaba un poco Gladys. Es como me voy a salvar al precio que sea. Y me vendo completamente. O bien nos rebelamos ante lo que el exterior nos pide, que es una manera ficticia de conseguir el poder, de afirmarnos, de reafirmarnos. O sea, desplazamos la angustia como los adolescentes y vivimos en ese estado permanente de adolescencia. Me acuerdo de una anécdota, Gladys, que yo tuve en un curso de un hombre mayor, así como muy con actitudes muy adolescentes, que me contaba que él fumaba porros. Aquí se dice porros también, ¿no? Porros, sí. Canutos. Fumaba porros, vivía con su madre. ¿Qué tendría? 40 y pico años. Vivía con su madre, así muy enrolladito y tal, ¿no? El colega. Y me decía que él contaba que los fines de semana, él el sábado salía. Y que él, a su madre le reventaba que llegara tarde. Y que entonces él, a eso de las 2 de la mañana, se sentaba en el banco de la plaza que daba a la ventana de su madre. Y su madre le veía. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué no subes? Ah, porque mi vieja así se mosquea y entonces me fumo el canutito, el porrito y me ve y hasta las 5 de la mañana no me subo. Y le digo, bueno, y si llueve o hace frío, pues me jorobo, pero... Digo, te jorobas, pero se joroba tu madre. Sí, pero la vieja sufre. O sea, un chaval, un hombre, fíjate de chaval, digo, con 40 y pico años, fumando canutos para rebelarse, pasando frío para rebelarse y acostándose a las 5 de la mañana para rebelarse. 40 y pico años y ahí colgado de la madre. Pero fíjate que eso es lo que habla Blay, una personalidad reactiva. Se afirma negando. Claro. Y porque si no le viene la angustia. Por eso se queda con el porrito abajo y porque si va suave y tranquilo a dormir a su casa o lo que sea, le viene la angustia porque sabe que la mamá se pone mal si llega tarde. Y esto es lo que lo afirma él. Y así andamos por la vida, por ahí, afirmándonos, negando. Es lo que aquí se llama el contrera, no sé si en España también, el contrera. La contramano, la contra. ¿no? Sí. Incluso hay un personaje que es el contra. Está en contra. Dime qué opinas, que opino lo contrario. Y entonces sí, es un personaje de humor que bueno, todos nos reímos de lo que nos pasa, ¿no? Porque en realidad es lo que más o menos estas tres angustias de las que habla Blay, más o menos venimos arrastrándolos un poquito, cada uno. Hemos hablado de 2 maneras de huir de la angustia. Vamos a escuchar cómo se combate, la tercera manera de la que se combate la angustia. Pero puede ser también que ante esta angustia de identidad se reaccione de otra manera, que no es ni ser bueno ni ser malo, diríamos, sino que es cerrarse al exterior, huir del exterior, renunciar a la aceptación del exterior. El razonamiento, que el niño no se llega a formular explícitamente, pero para entenderlo, sería, no se puede confiar en el exterior, siempre te falla, yo me retiro. Entonces este niño se inhibe interiormente, se aísla, ya no trata de conseguir aceptación, sino que se desconecta, aunque exteriormente parece que va haciendo todo, pero le falta el contacto, le falta la ilusión. Y entonces se encierra a veces en imaginaciones o en estudios o en una productividad u otra. Incapaz de una entrega, incapaz de asumir la vida. Repito, esto es para huir de la angustia. Lo cual quiere decir que en la medida que no vivo eso, reaparece la angustia que en todo momento ha estado dentro. Y eso es importantísimo entenderlo. Porque en el trabajo de autodescubrimiento es inevitable que surja esa angustia que está dentro. Y si uno no comprende que es natural que esté ahí, al sentir la angustia, huirá y dejará de hacer el trabajo. Y ese es el gran drama de tantas personas, que sea a través hoy día de grupos de encuentro, grupos de lo que sea, de Gestalt o de bioenergética o del tipo que sea, o a través de una línea tradicional religiosa, o a través del yoga y de las formas de espiritualidad que sean.
Llega un momento en el trabajo que de repente se encuentran muy mal. Y un malestar, y una angustia, y quizá problemas incluso de salud. Y entonces dicen, nada, esto no me sienta bien. Y tienen que marchar. Y probaremos otra cosa, a ver si me sienta mejor. Y aquello lo prueban hasta que, si lo hacen con sinceridad, porque muchas veces pues, es un puro entretenimiento, pero cuando lo hacen con sinceridad llega un momento que se vuelve a presentar lo mismo. La pregunta sería, ¿cuál de estas tres fórmulas utilizas tú para huir de la angustia? Porque en realidad la angustia no se va a ninguna parte. Eso es lo peor de todo. Podemos esconderla, podemos disimularla, pero hasta que no nos atrevamos a mirarla de frente, a ver qué hay detrás de nuestra angustia, esta no se va a ir. ¿Cuál es la razón de su existencia? Es algo así como un botón de alarma que viene a decir, oye, hay algo que mirar. Detrás de la angustia está ese acto de no estar viendo nuestro ser, de estar centrados en nuestro modo de ser, pero no en nuestro ser. Exacto, lo que tantas veces decimos. Desde nosotros, desde el ser que somos, volver a casa del que hablaba antes, es justamente volver al centro de la realidad y de la esencia pura que somos. Y desde ahí, que tiene un nombre que parece como fuerte o como demasiadas palabras para hablar del ser, simplemente conectarnos desde el centro de nosotros, desde nosotros, no disparados hacia afuera cuando sucede algo, desde nosotros empezar a vivir desde ahí, desde aquí que estoy frente a vos, Mariló, te escucho con atención, desde aquí comienzo a vivir, porque toda esta angustia revuelta que vivimos es porque nos salimos de nosotros. Entonces, mientras comprendamos, gracias a Blay, todo esto que estamos hablando y que estamos compartiendo para aprender nosotros cada día, mientras lo vayamos comprendiendo y vayamos viviendo, porque si no, no sería el curso del que habla Blay, que es un curso absolutamente operativo, es para vivirlo. Y mientras nos demos cuenta de esto, de que estas tres angustias están ahí, vos preguntabas también cuáles tenemos, ¿no? Sí, ¿cuál utilizamos? Y vos sabés que es un popurrí de angustias que tenemos, porque en realidad tenemos un poquito de uno y un poquito de otro y así andamos. Quizá nos detenemos en una angustia más fundamental que puede ser una de las tres cada uno de nosotros, pero en realidad existe un poco de las tres. Escuchamos a Antonio Blay. Y tenemos así pues que se pasan la vida yendo de grupo en grupo, de forma en forma, buscando lo que les vaya bien y huyendo de hecho de pasar esa barrera de angustia interior. Y esa barrera es inevitable pasarla, sea cual sea el camino que uno siga, si es realmente camino, porque está ahí. Y mientras yo siga compulsivamente el modelo de ser bueno, el modelo de ir en contra, el modelo de huir, me parecerá que voy adquiriendo cosas, que voy creciendo, pero de hecho estoy dejando la angustia enterita en mí y no estoy para nada ahondando, descubriéndome, acercándome a mi verdadera autenticidad. Y esto hay que verlo claro. Lo digo porque hoy día esto es una de las cosas que se veían antes, pero antes como funcionaba solamente a través del psicoanálisis, ya era sabido el síntoma del que no le cae bien al psicoanalista, ¿verdad? Y que llega un momento que tiene una pelea con él y que no lo aguanta más y se va. Bueno, en aquel momento se empezaba a hacerse un trabajo en profundidad, pero viene esta reacción de huida, de oposición ante lo desagradable. Y hoy día es lo mismo, pero como hay más posibilidades de trabajo, pues también todavía es más fácil decir, no, esto no me va, ahora probaré usted. Se pone allí, tiene que respirar y tal, hasta que llega un momento y dicen, o no hacen nada, y entonces viven de ilusiones, de frases bonitas y de momentos emocionales que parece que son mucho y no son nada, porque es hojarasca y no deja nada realmente desarrollado. O si no, pues se van de grupo en grupo. Me gustaría cerrar estos minutos de Antonio Blay con un concepto
y es la idea de la atención, de mirar. La mente se convierte en medio cuando descubrimos que hay una capacidad. Es la que permite adentrarnos, ahondar, descubrir nuevas cosas. La capacidad de la atención sostenida. Hay una gran diferencia entre estar simplemente atentos a algo y el razonar sobre ese algo. Al razonar nos estamos pronunciando, estamos formando símbolos, estamos juzgando, valorando, pero cuando yo miro algo, cuando aprendo a dirigir mi atención de una manera fija, sostenida, como dice Blay, estoy simplemente mirando, estoy manteniendo mi atención sin juzgar lo que estoy viendo. Es como escuchar sin crear un juicio sobre lo que estoy oyendo. Y ampliando un poco más esto que estás diciendo tan interesante, te diría que la atención de la que habla Blay, es que pongamos atención en el sujeto, el quién, del que siempre nos habla, y que nos dirijamos hacia afuera, hacia el exterior, desde ese quién, y no desde el cómo. El cómo. Es más, a veces cuando me preguntan sobre esto y me dicen, pero bueno, yo tengo que tener atención a lo que estoy haciendo, estoy escribiendo. No a vos que estás escribiendo, a que estás haciendo este trabajo, sino a vos que estás haciendo este trabajo. El sujeto. ¿Al quién? La atención al es, interior. Pero en general uno hace un trabajo y se dedica a mirar el objeto y dice, estoy atento al objeto. Sí, pero desde mí tengo que estar. Y es un cambio, pero fundamental, y no lo hacemos. Gladys, nos vamos a ver dentro de un mes. Dentro de un mes. Un beso. 2 besos, 3 besos, montones de besos. Montones de besos. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. Yo elijo el objetivo de mi vida, aún antes de nacer. Entramos en nuestra última hora de La Voz de la Noche, un programa hoy fuertecito, la verdad. En cualquier caso, bienvenido, bienvenida. Tenemos todavía por delante más información, más introspección, más sentimientos de encuentro con uno mismo. Tenemos el propósito. ¿Cuál es la idea del propósito? Que durante todo el mes, a lo largo de cada semana, diariamente, dediquemos unos minutos a llevar a cabo algo que nos hemos propuesto. Y es algo que nos va a costar. Es algo que en su propio esfuerzo va a hacer que lo que logremos sea merecedor de nuestro entusiasmo y del beneficio que nos va a producir el haber dado o haber realizado algo. Esa es la idea. Lo tienes ahí como un denominador común durante todo el mes. Y cada noche, en este caso, lo realizas. Y a lo largo del día lo tienes presente. Recoge esa energía y hazla tuya. En La Voz de la Noche queremos darte una salida, una alternativa. Encender una luz en el camino hacia vos. Huellas de lo sagrado. Porque cada momento de nuestra vida tiene un sagrado cometido. El árbol genealógico se comporta
con todos sus integrantes como un individuo, un ser vivo, un cuerpo geométrico, conociéndose perfectamente las relaciones entre sus partes. No se puede modificar, es misterio. Se puede agregar, retirar una parte y, sin embargo, en su esencia sigue siendo lo que es, misterio. Para comprenderlo es necesario entrar en él, como el que entra en un sueño. Damos paso en La Voz de la Noche a esa sección que nos acompaña en nuestra última hora y en la que siempre saludamos a nuestra querida Marly Kuenerth. Buenas noches, Marly. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, Marly se encuentra en la cadena SER, en Madrid, y esta noche vamos a hablar de un personaje que se ha hecho famosísimo en estos últimos años, vecino nuestro, chileno, un hombre de 85 años, que partió de lo que se conoce como el tarot y bueno, que compartió con un grupo de intelectuales en París, estuvo entre ellos con Buñuel. Es un personaje particular. Él leía el tarot en París a gente, en un bar, y bueno, ahí nació sus genogramas. Vamos a hablar un poco de todo esto. Sí, tenemos aquí a Elvira, que Elvira es una persona que trabaja dentro de esa área y con la que yo hice mi genograma hace unos años. A mí me gustaría, Marly, discúlpame, que empecemos un poco por el principio, porque hay muchísimas personas que no tienen ni la menor idea de lo que estamos hablando. Sí, desde luego. Entonces, como ya os vais a lanzar a discutir los árboles y las plantas, vamos primero a la base. En primer lugar, vamos a darle la bienvenida a Elvira y agradecerle que haya venido aquí. Muchas gracias, buenas noches, Elvira, Mariló. Buenas noches. Gracias por ir a la radio. Gracias a vosotras, a Marly y a ti. Estoy encantada y bueno, pues a ver qué conclusiones podemos sacar aquí. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empezó tu contacto con los genogramas y qué son? Bueno, el genograma familiar, yo creo que Mariló lo ha introducido muy bien, ¿no? Es como una parte del todo, es decir, es un sistema familiar, un sistema familiar que se compone en la familia de origen, que es desde los bisabuelos, se puede ver más allá, pero vamos, en el genograma que normalmente revisamos o miramos con los pacientes o en terapia o en un trabajo personal, suele recogerse información desde los bisabuelos hasta nosotros mismos o nuestros hijos, ¿no? Sí, yo recuerdo que cuando estábamos haciendo el genograma de mi familia, tú decías que nosotros aprendemos de los padres las actitudes, de los abuelos viene el amor y de los bisabuelos las ideas. Eso fue una cosa que me gustó mucho, sí, porque realmente el árbol familiar te da una otra dimensión al trabajo psicológico. Cómo heredamos las ideas, los pensamientos de los bisabuelos, de los abuelos. Eso suena, vamos, a cuento chino. Sí, ¿verdad? Total. Pues no es ningún cuento chino. No lo es. No. Yo esto lo aprendí con Jodorowsky, precisamente, del que tú has hablado, ¿no? Es decir, aprendí cómo él lo ordenaba, el árbol, en este contenido, en el intelectual, en el emocional, en el sexual y en el material, ¿no? El contenido intelectual venía un poco de los bisabuelos. En el contenido emocional venía el saber amar, que tenía que ver con los abuelos, y el saber hacer, la sexualidad y el saber trabajar, el saber funcionar, sí, pues venía de los padres, ¿no? Y el saber, el materializarlo está en los hijos, ¿no? Materializar toda esa sabiduría que nos viene del árbol. Sí, tiene su sentido, porque fíjate, los padres te enseñan, cuando tú tienes hijos les enseñas a vivir lo que es la vida, cómo actuar en la vida.
Yo que soy abuela te puedo decir que es una delicia, porque con los nietos tú no tienes esa labor, sino que puedes quererlos y mimarlos, no te toca la labor de enseñanza que corresponde a los padres, ¿no? O sea que en ese sentido tiene mucho... Exactamente, por eso cuando tú elaboras árboles, y yo he elaborado bastantes, ¿no? Sí, ya lo sé. O sea que no es una teoría sacada de la nada, sino de la propia experiencia de haber visto muchos árboles, ¿no? Sí, sí. Lo que te transmiten casi siempre es el que te está hablando de su árbol, desde el amor, refiriéndose a una abuela o a un abuelo, ¿no? Sí, sí, sí. De los padres te llega otra información, ¿no? Es verdad. Te llega otra información muy distinta. Totalmente. Es como si fueran... como niveles. Como niveles, efectivamente, no me salía la palabra. Como niveles, ¿no? Y es muy curioso porque tú recibiendo toda esta información dices, bueno, es que esto tiene un orden, ¿no? Claro. Un orden que además tú tampoco sabrías explicártelo si no indagaras, investigaras en tu historia personal, ¿no? Sí, es muy interesante. Mi experiencia, Mariló, con el árbol familiar es como si hasta entonces tú investigas una esquina de la habitación, ¿no? Y ahí mueves y miras y colocas y ordenas y patatá, pero de repente cuando ves toda la familia es como si vieras la habitación entera, no solo la esquina. Exactamente. Y entonces hay muchas cosas que tú no consigues salir de ellas porque con tu material personal no tienes todos los datos. En cambio, cuando miras toda la familia, te das cuenta que no es una historia tuya, sino que tú estás encima de tus hombros, pesa un peso que viene a lo mejor incluso de un tatarabuelo. Totalmente. Os diré que el señor Jodorowsky tiene un libro muy bonito que se llama Donde mejor canta un pájaro. Sí, lo conozco. ¿Lo conoces? Sí. Que dice, un pájaro canta mejor en su árbol genealógico. Su árbol, exactamente, sí, exactamente. Esa es una frase que a mí me gusta mucho. Y también te diré que hay un poema de Germán Gess que comienza, voy a decir simplemente el comienzo del poema, ¿no? Y es, en mi vida se oculta un núcleo, una chispa, un pensamiento. Soy la vida de la vida eterna. Y se refiere al árbol genealógico. Sí. Es un poema que sale de, no me acuerdo de qué libro, no lo tengo aquí apuntado, pero es muy bonito y habla todo el sentido que tiene de vida eterna el árbol genealógico, ¿no? Porque generación en generación uno se hace eterno. Bueno, hablando de la eternidad, me parece que Jodorowsky también habla de la Sagrada Familia, hace ahí un paralelo, ¿no? Sí, porque en el árbol genealógico algunas de las particularidades que tiene un árbol genealógico es que parte de un mito. ¿De un mito? Sí. ¿Sería Jesús, María y José? Sí, el mito judeocristiano sería ese, ¿no? Sí. Entonces, en los países de cultura católica, cristiana, ¿no? Este mito está muy ponderado en muchísimas familias y a veces de una manera consciente y a veces de una manera muy inconsciente, hasta tal punto que yo he revisado árboles, ¿no? En el que el propio árbol ya por los nombres parecía un Belén. Es decir, había un José, una María, un Jesús, una Ana, una Magdalena, o sea, parecía una configuración totalmente de arquetipos. Sí. Pero no solamente eso, yo trabajé, recuerdo, con un árbol, y lo estaba comentando con Marley antes, ¿no? De una persona que vino a terapia y tenía 33 años. 33 años fue la edad en que murió Cristo. Sí. Y entonces él venía con una sensación como de que se iba a morir. Tenía como miedo, como estaba muy asustado y no sabía por qué. No encontraba, de repente, en su vida le había ido todo muy bien y de repente entró en una especie como de
de miedo a no se sabe qué, y dejó energéticamente, venía como un cadáver casi. ¿Es como si se hubiera identificado con Jesús? Sí. Y con su muerte, claro. Sí, y te cuento, porque la abuela era muy, 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 muy religiosa, y se llamaba María. Vaya. El abuelo se llamaba José. Vaya. Hombre. Y ¿Y él no se llamaría Jesús? No, al padre le pusieron Jesús. Al padre del sí, chico. El padre murió a los 33 años. Vaya, hombre. En un accidente. La abuela tenía mucha devoción por Jesucristo, y además a su hijo siempre le estaba comparando, ¿no? O sea, era como que tenía tan devoción que incluso ella decía que su hijo se parecía, que físicamente le recordaba. Sí. Cuando yo revisé el árbol y vimos esto, él no se acordaba de la edad en que había muerto su padre, y tampoco él ya no era excesivamente religioso, él ya no tenía ese concepto, ¿no?, de la religión, pero inconscientemente estaba reparando de alguna manera, ¿no?, esa muerte del padre. Sentía a los 33 años, él sentía esa muerte de su padre, claro, ¿no? Claro, la estaba incorporando. Y cuando vimos eso, bueno, la cara de esta persona, cuando yo le pregunto, ¿qué te parece a ti esta coincidencia? Y fue como de repente dar la luz en una habitación oscura, ¿no? Como ver algo se le iluminó la cara totalmente. Como ver algo muy importante para él. Yo esto a mí, si me lo hubieran contado, yo no me lo hubiera creído. Pero evidentemente fue así. Elvira, pero dime una cosa, cuando le das esa información, ¿estás así charlando como con nosotras? No. ¿O se ha producido una relajación? En fin, hay toda una historia ahí. No, hay una elaboración. Vamos. O sea, estás abierto para recibir la cosa y que entre en el lugar adecuado y... Bueno, es que previamente hay toda la elaboración del árbol. Claro. Yo recuerdo que lo escribíamos en una pizarra grande, de tal manera que más o menos tienes el árbol delante. Y la sensación que yo tuve es como que te metes en ese árbol, como que sientes donde el árbol está pesando hacia un lado, torcido hacia el otro lado, donde le falta algo. Sí, hay una estructura, al hilo de lo que dice Marly, ¿no? Primero hay una fila arriba en donde ponemos a los bisabuelos, la siguiente de abajo, que es donde ponemos a los abuelos, la siguiente de abajo es donde ponemos a los padres, y la siguiente sería donde están ya la generación actual. Es decir, el consultante que va a hacer, ¿no? Que consulta su árbol. Entonces es muy curioso porque nada más elaborar la información de los hechos concretos, sin ir a más cosas, tú ya ves los huecos que hay en el árbol, ¿no? De eso te iba a hablar, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Eso es muy significativo, porque cuando tú elaboras un árbol, de repente aparece mucha información de la familia del padre, y mucho menos de la madre. Y mucho menos de la madre o al contrario, ¿no? Y entonces hay unos vacíos existenciales ahí, porque si pensamos en la persona que viene a consultar, las personas que normalmente vamos, digo vamos porque yo también he ido a terapia, también tengo un proceso personal, claro. Y las que vienen es porque hay una parte de nuestra vida que no entendemos y que necesitamos saber. Claro. Es una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de nosotros, pero que también es una búsqueda no solamente de nosotros, sino de nuestro sentido en la vida, ¿no? Y cuando tú ves estos huecos en tu vida, te das cuenta de que esta información es muy importante. Forma parte de tu historia. Ese vacío, esos vacíos son como esos vacíos que tú sientes también físicamente, dentro de ti. Dentro de ti. Entonces, cuando tú vas incorporando esa información,
y vas viendo cómo la persona va entendiendo muchas cosas de lo que le pasa, ¿no? De su existencia. De eso doy fe, desde luego es así. Dejarme un segundo, Marly, que sí. no quiero que se me vaya. Dejarme ser muy poco espiritual en este momento y muy pragmática, casi vulgar, diría yo. Selo. Selo, bien. Me estoy acordando, con todos los respetos del mundo, que es un tema del que yo quería hablar con Marly, y yo he pensado, bueno, vamos a dejar que pase el tiempo y ya lo hablaremos para no herir a familiares y admiradores. Ajá. A mí me llamó mucho la atención la enfermedad de Rocío Jurado. Le cuento a nuestros oyentes, casi todos la conocerán, es una cantante española, una folclórica española, que murió de la misma enfermedad que su madre, el mismo día que su madre. Sí. ¿Ves? Eso Yo conozco un caso muy cercano de la madre de una mujer que ha muerto de la misma enfermedad que su madre, el mismo día que su madre, pero se pasó toda la vida además diciendo, tengo miedo a morir el mismo día que mi madre, a la misma edad que mi madre. Y se repitió la historia, y yo tengo la intuición de que como su hija no se lo trabaje un poco, va a suceder exactamente lo mismo, sería ya la tercera generación. Esto me viene ahora, hablando del árbol genealógico, me viene ahora un poco a colación por lo que estás diciendo. Yo no lo enfoqué nunca desde ese lugar, yo lo enfoqué más bien como de un vínculo, de un casamiento que haces con tu madre, en el que estás tan vinculada en este estado de casi embrionario. Sí. Que tú en esa fidelidad vas a morir de lo mismo, a la misma edad y el mismo día. Esto fue, para mí, no lo destacó la prensa, ni le llamó la atención a la prensa, pero a mí fue lo que más me llamó la atención de la enfermedad de esta señora. Sí, es verdad. Fue la misma enfermedad que la madre, la misma edad que la madre, el mismo día que la madre. Sí. O sea, y además ella era como que su madre tenía una canción para su madre que la cantaba y se derretía, a veces no podía ni cantarla, porque era una... O sea, que había una ligación. Sí. Absolutamente, el cordón umbilical no se había roto, ¿no? Eso es. Entonces, estamos hablando de que hay que romper esos cordones umbilicales. Hombre, para ser libre no hay duda. Sí, y el árbol, precisamente cuando tú revisas tu historia, para finalmente seguir tu destino, ¿no? No el destino del árbol ni el destino sino el destino de tu vida, el que te toca a ti. Sí, el que te toca a ti, y ¿no? que está lógicamente en conjunto con el alma familiar, digamos así. Exactamente. Entonces, yo creo que conocer el árbol es básico para cualquier persona, porque ahí estamos repitiendo conductas, estamos repitiendo roles. Mira, yo tuve el caso de una persona que tenía problemas con su marido y venga a darle vueltas a los problemas y no había forma de resolverlo. Entonces hicimos el árbol y vimos que la familia de ella repetía el mismo problema desde hacía muchas generaciones. ¿Cuál fue la conclusión de eso? Que ella se dio cuenta que la culpa no era del marido, porque evidentemente echaba la culpa del marido todo el tiempo, sino que era una cosa que ella traía con ella y que estaba materializándolo con él, con lo cual la pareja está unida hasta hoy. Claro. Fue fantástico lo del árbol con ella. Claro, al hilo de lo que tú dices, yo he elaborado algunos árboles en los que hay un problema de relación de pareja. Sí. Y tiene que ver en un árbol en concreto que estoy recordando ahora, ¿no? En donde a los hombres no se les valoraba. Ah, eso sí, se ve mucho, no, eso en los se ve árboles, mucho, y sobre todo en una época en que la mujer tuvo que tomar, fíjate que lo que yo te digo, claro, tiene que ver con nuestra cultura y nuestra historia personal, ¿no? Sobre todo se ve en historias que vienen de abuelas que han pasado la guerra civil y que tuvieron que hacerse cargo ellas de la familia, ¿no? Y a pencar con todo esto, con toda la responsabilidad, sacar a los hijos adelante. Los maridos o se morían o estaban en la cárcel. Entonces hay como una desvalorización de la figura masculina, porque son las mujeres las que han sacado, en el caso concreto que yo te hablo, eran las mujeres, a partir de esto que es un mito,
¿no? Se crea un mito aquí. Es decir, el hombre desaparece o porque se muere en la guerra o porque está en la cárcel. Que es un poco la repetición de José, María y Jesús, ¿no? Porque realmente José tiene un papel muy secundario. José desaparece y aquí hay muy poca valorización del hombre en el entorno del hogar, ya no digo fuera, ¿no? Sino en la familia. Entonces, en este caso concreto, el abuelo murió en la guerra, la abuela tuvo que sacar adelante a los hijos y en las siguientes generaciones las mujeres se hicieron más fuertes que los hombres. Claro. Porque aprendieron esto de la abuela. Las mujeres somos las fuertes, las que sobrevivimos. Claro, entonces ¿no? ya se casaban con hombres más débiles, claro, todo ese tipo de cosas. Cada árbol tiene su propia peculiaridad y su propio matiz, no es para todos iguales. Claro, no, puede ser al revés también, ¿no? Claro, efectivamente. Que los hombres son los fuertes, las mujeres son sumisas. Exactamente. Se da ese caso. Elvira, vamos a ver, dos preguntas en una. Lo digo porque estoy pensando ahora mismo en los hijos y nietos de las madres de Plaza de Mayo, aquí de Argentina. Que cada semana, desde hace muchísimos años, se reúnen con sus pañuelos blancos. Marley ha estado allí, hemos estado juntas. Es emocionante, a Buenos Aires. pero bueno, debe ser muy emocionante, me lo imagino. Energía brutal. Fantástico. Sí. Bueno, te da orgullo de ser mujer, vamos. Sí, y de ser madre, ¿no? Porque son madres. Es la fuerza de la madre, que es algo impresionante. Como decía Jodorowsky, son unas bestias las mujeres. Porque pueden parir. Bueno, entonces, eso decía un hermano mío en el parto de su primer hijo. Cuando vio a su mujer decía, pero ¿cómo podéis soportar este dolor? Y mi madre las veces que ha soportado, dice, yo me acordaba de mamá, no de mi mujer, me acordaba de mamá. Bueno, te quería preguntar, el trabajo de dar con tus familiares, antepasados, historias, es buscar, recabar información a través de esos familiares o escritos que haya, etcétera, o se hace un trabajo de relajación, de regresión en el que todos lo sabemos y lo hemos vivido incluso a través de una regresión tú puedes conectar con cosas que por supuesto no has vivido pero que están en el inconsciente colectivo, están en el inconsciente familiar y surgen. Lo digo porque evidentemente los hijos y los nietos, incluso esos niños que fueron a otros padres, a los militares que se quedaron con los hijos de muchas de estas mujeres, con los nietos de estas mujeres, ¿no? Eso está en su inconsciente, no lo saben conscientemente, está en su inconsciente, está en el inconsciente de todo el país, pero hay como acontecimientos, Allende lo explica muy bien en su libro A los espíritus, ella lo explica muy bien, porque hay acontecimientos dentro del árbol familiar que la nieta no conoce, pero ella energéticamente paga la deuda del padre. Exactamente. Entonces, mi pregunta es, después de todo este speech, mi pregunta es, ¿la cosa es que buscas información o trabajáis con regresión energéticamente, con malestares del cuerpo que luego vas a ir indagando, rascando y de pronto sale una escena determinada? ¿Cómo es el trabajo para descubrir el árbol? No. Es que ese es otro tipo de trabajo, sí, es otro ¿verdad? tipo, sí. Ese es un trabajo muy de información, de hechos, de acontecimientos, de fechas, de nombres. Es una recabación de datos. Exacto. Pero fíjate que simplemente recabando datos te llega la información de una manera casi como si fueras a hacer una regresión. Sí, ¿no? viene, sin pero tener que hacerla. Sin tener que hacerla. Yo me acuerdo cuando lo hice que empezaron a ocurrir unas cosas tan especiales y tan raras para que pudiera recabar una información que nunca tuve, vamos, que no tenía antes, ¿no? Y realmente una cosa mágica, se fue abriendo unas puertas y solo no tenía yo que hacer nada. Iba apareciendo lo que necesitaba para el árbol. Ahora, una pregunta, Elvira, ¿y qué ocurre cuando una persona no tiene información apenas ninguna? Bueno, hay una manera de no tenerla conscientemente, pero hay una manera de tenerla conscientemente. Inconscientemente, eso. Quería decir esto. Entonces, bueno, la verdad es que cuando esa información está inconsciente, tú puedes estar repitiendo un modelo, tú puedes estar siguiendo un rol,
¿no? Porque los roles familiares juegan un papel muy importante dentro de la familia, ¿no? Está además esto es muy conocido a nivel muy popular, ¿no? Está el rol de la oveja negra de la familia, esto es muy típico, ¿no? El inútil, el vago, la loca. Sí, además en terapia familiar se sabe que normalmente uno de los miembros es como el basurero, como la papelera de todo el mundo, ¿no? Claro, pero estos miembros, como diría Bergelinger, ¿no? Es el paciente designado o la persona, ¿no? Que de alguna manera su destino está en salvar el sistema familiar, ¿no? ¿Qué quiere decir? El equilibrio, la homeostasis del árbol, es decir, por ejemplo, en una familia nuclear, te hablo de padre, madre e hijo, ¿no? Donde los padres están teniendo problemas y hay peligro de que se separen, ¿no? Por ejemplo, y de repente el hijo empieza a somatizar, ¿no? Empieza a somatizar, empieza a hacer un asma. Yo tuve un caso de un niño con asma y el asma se le quitó cuando sus padres se separaron. Cuando dejaron de pelear, dejaron de pelearse, dejaron de... ¿no? Es como se separaron, pero estaban mejor, se llevaban mejor. Separados. O sea, la cosa es llevarse mejor, juntos funcionaron, o separados. Sí, podían haber estado juntos o no, o separados. Pero en cuanto dejaron de discutir, en cuanto dejaron de tener esa pelea, ¿no? Es decir, siempre hay alguien en la familia que va a intentar reequilibrar el sistema para que no se rompa. O sea, da igual que estos padres estuvieran separados, pero lo importante es que no se rompiera la relación entre ellos, como padre y madre, ¿no? Y una pregunta, y cuando hay un vacío en el árbol, de repente no se sabe nada de los bisabuelos y muy poco de los abuelos, ¿qué solución se da a eso? Pues generalmente los vacíos, que cuando no ha habido información, es una negación, ¿no? De una parte de la familia. La solución que uno da es, bueno, si puede elaborar, si puede haber, siempre hay alguien que te puede dar. Pero a veces hay casos en que realmente no hay cómo. Aunque me imagino que si no hay información ya hay una cosa como un poco negativa, porque cuando hablas a tus hijos de tus padres y lo haces con cariño, incluso de tus abuelos, entonces cuando no hablas nada a tus hijos ya está hablando de por sí, ¿no? Exactamente. Habla ese vacío, ¿no? Ya habla el vacío de por sí en el árbol. Claro, la solución es ver que hay una carencia, que esa carencia cómo tiene que ver con nosotros y aceptar cuando no hay ninguna información, ¿no? Pero cuando uno sabe que ese vacío forma parte también de esa ausencia, es como que cuando uno sabe se conforma, ¿no? Es decir, o sea que ya no eres tú el del vacío, sino que ya viene exactamente dentro. No es tu vacío. Tú entiendes es que hay vacío familiar. Que hay un vacío familiar, ¿no? Y lo asumes tal que así, porque hay a veces que sí que puedes recabar, hay a veces que cuando configuras un árbol aparece ese vacío, pero la información no está porque no la han querido dar. Eso. Hay un secreto familiar, se quiere ocultar, ¿no? Esto es muy típico. En los árboles están llenos de secretos familiares que tienen que ver pues con el mito. Yo, por ejemplo, tenía otro caso que era muy interesante, que era de los nombres, porque los nombres son muy importantes. Hombres, son mantras, fíjate tú. Son mantras que oyes toda la vida. Dímelo a mí. Sí, claro. Bueno, pues yo estuve trabajando con una familia que eran 3 hermanas y una de ellas tenía el nombre del amante del padre. Con lo cual el comportamiento de ella era ininteligible para la madre y para ella misma, porque se llevaban muy mal la madre y ella. Estaban siempre a la gresca. Hombre, eran rivales. Eran rivales. Ella se pasaba todo el tiempo seduciendo al padre, no seduciéndolo como
como un amante, sexualmente, pero exactamente, había un coqueteo. Había un coqueteo permanente y la madre y ella se llevaban fatal. Cuando elaboramos el árbol y yo le pregunté sobre su padre y le dije, porque como cuando una tiene ya tablas y ha hecho muchos árboles, intuye cosas, ¿no? Claro. Y entonces le dije, anda, ve y pregúntale a algún tío de tu padre, a tu abuela, a ver cómo veían a tu padre, cómo era tu padre, cómo anduvo tu padre por el mundo, porque ella tenía muy poca información. Y entonces un tío, un hermano de su padre, le dijo que había tenido una mujer de la que había estado muy enamorado y que se llamaba como ella. Fíjate. Entonces, cuando ella supo esto, bueno, pues entendió todo, ¿no? Es como de repente, flash. O sea que... Sí, a mí me pasó una cosa también que no voy a contar ahora, pero que desde luego me aclaró un montón de reacciones mías que antes no tenían ningún sentido. Y era un secreto familiar, evidentemente, porque esos secretos pesan que... Mucho, lo que más. Los secretos familiares son los que más nos conflictúan y los que menos nos dejan crecer, porque cuando uno tiene totalmente toda la claridad puede decidir, pero cuando no puede decidir, y eso es fatal, ¿no? Porque interrumpe tu proceso, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Marlí. Marlín, buenas noches. Buenas noches a todos. Animate a ser vos hoy, la voz de la noche. Cerrando la voz de la noche, marchándonos y haciéndolo como es habitual, con una relajación, con una meditación, con una toma de conciencia que casi siempre se produce cerrando los ojos y ocupándonos de lo que pasa dentro. A veces sentimos que lo que pasa nos llena y otras nos vacía, nos marchita, nos agota, nos sentimos perdedores. Pero hay que seguir caminando, hay que seguir andando. Y no andando hacia afuera, sino andando hacia adentro. Tenemos una intención durante todo este mes, tenemos, que es la de hacernos conscientes de la respiración. ¿Por qué estamos vivos? Porque respiramos. ¿Y cuál es el movimiento físico del que somos menos conscientes? Automático. La respiración. El primer encuentro con la vida es la respiración. El último encuentro con la vida también es la respiración. Por eso, solo y exclusivamente, simple pero profundamente, voy a pedir que coloques tu mandíbula lo más relajadamente posible, tu cuello, que te coloques cómodamente y que respires, que el aire entre en ti, o incluso que tú entres en el aire.
Ángel y la guara, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes sola que sin ti me perdería. 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos guardan mi alma, 2 en la cabecera, 2 en los pies y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches.